Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a noviembre 9 del 2023. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También pidiéndote que te quedes hasta el final a mirar completito el video y lo compartas con las demás personas si tú lo consideras que de una u otra manera te has beneficiado. De antemano, muchas gracias. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida que gracias a su amor y su misericordia que nos ha permitido reunirnos una vez más tú y yo para hacer este video, y también la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre del Salvador, que gracias a ella, a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos a el Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos, diciéndoles gracias, gracias, gracias. También para ti es la forma en que yo te agradezco el tiempo que tú me regalas para mirar este video. Esto es especialmente para ti, con mucho cariño y con mucho respeto. Y ya, de lo bueno poco, de lo que se daba, se acabó. Y hoy te voy a compartir en la escuelita del Señor. Te quiero compartir los nombres de los personajes de la Biblia vamos a comenzar porque son varios, pero te voy a compartir hoy unos con permíteme. Comenzando con la letra A, los personajes de la Biblia, sus nombres y quiénes eran. Y vamos a empezar sin más con el sonido de la campanita, como siempre. Pongamos atención. Vamos a aprender aquí en la escuelita del Señor. ¿Listos? Poner mucha atención, como siempre les digo. ¿Listos? Vamos a empezar. Vamos a empezar con Aarón. ¿Quién fue Aarón? Poner mucha atención. Aarón fue hermano de Moisés y primer sumo sacerdote. Eso nos lo dice en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 14 al 30. Y en Números, en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 17. Ese es Aarón, que fue hermano de Moisés. Siguiente. Vamos a... El siguiente es Abagta. ¿Quién fue? Fue uno de los 7 eunucos del reino Asuero. Eso nos lo dice en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 10. Siguiente. Abda. Abda fue padre de Adoniram, encargado del tributo bajo el reinado de Salomón. Esto nos lo dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 6. Jefe levita tras el exilio. Eso nos lo dice en el libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 17, llamado también Obadías, que nos lo dice en el primer libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 16. Siguiente. Abdel. Abdel fue
padre de Selemías, enviado a aprender a Baruch y a Jeremías. Esto nos lo dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 27. Siguiente. Abdi fue uno de los cantores designados por David, por el rey David. Que esto está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 44. Dice, uno de los que se casaron con mujeres extranjeras durante el exilio. Levita contemporáneo de Ezequías. Eso nos lo dice en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Permítanme un momento. Permítanme un momento, es que no apagué el celular. Perdón. Siguiente. Abdías fue mayordomo o primer ministro del rey Acab, que trató de proteger a los profetas de Jezabel, descendiente del rey David, descendiente de Zabulón, uno de los príncipes de Josafat, comisionado para enseñar la ley. Levita en tiempo del rey Josías, cuarto de los profetas menores. Su mensaje estaba dirigido contra Edom. Siguiente. Abdiel. ¿Quién fue Abdiel? Pues Abdiel fue descendiente de la familia de Gad. Siguiente. Abdón. Abdón fue juez de Israel durante 8 años. Ciudad de los levitas, descendiente de Benjamín, que vivió en Jerusalén, primogénito de Jehiel, mencionado en el libro de las Crónicas. En primero del libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 30 y capítulo 9, versículo 36. Un enviado ante Hulda a preguntar sobre el significado de la ley, llamado Acbor en Segunda de Reyes, en segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 12. Posiblemente el mismo. Siguiente, Abed-Nego, nombre dado a Azarías, uno de los 3 amigos de Daniel, llevado cautivo a Babilonia. Este fue echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto nos lo dice en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 49. Siguiente, Abí, madre del rey Esías. Abí es una contracción de Abías, como se le llama en el segundo libro de las Crónicas. Siguiente, Abil Albón, uno de los valientes del rey David. También se le llama Abiel. Siguiente, Abías, hijo de Samuel y inicuo juez de Israel, la mujer de Jezrón, hijo de Roboam y sucesor al trono de Judá, uno de los ascendientes de Cristo. También se le conocía como Abiam, séptimo hijo de Bequer, hijo de Benjamín, descendiente de Aarón, designado por David en conexión con los turnos sacerdotales, hijo de Jeroboam y
sacerdote de la época de Nehemías que firmó el pacto, posiblemente el mismo sacerdote que se menciona en Nehemías. Siguiente, Abiasaf, levita, cuyos descendientes guardaron las puertas del tabernáculo. Siguiente, Abiatar. Abiatar es el único sacerdote que escapó a la matanza de Saúl en Nob. Era sumo sacerdote en tiempos de David. Fue depuesto por Salomón. En el primer libro de Samuel 21 dice que Ahimelech era el sumo sacerdote cuando David comió los panes de la proposición, aunque Marcos capítulo 26 declara que esto ocurrió en los días del sumo sacerdote Abiatar. Hay varias maneras de resolver este problema. Una antigua tradición rabínica dice que el hijo de un sumo sacerdote podía ser también designado sumo sacerdote. Sin embargo, no podemos estar seguros de qué antigua sea esta tradición. Siguiente. Abiatar puede haber estado ayudando a su padre como sumo sacerdote y por eso pudo haber sido el designado. Abiatar tenía una posición más prominente en la historia que su padre Ahimelech, de manera que se le menciona aquí en su lugar. Si esto es así, y parece serlo, a Abiatar se le llama sumo sacerdote antes de haber asumido tal cargo. Nótese que Marcos no dice que Abiatar estaba presente cuando David se comió los panes de la proposición. No hay necesidad de suponer que este pasaje contiene un error. Siguiente, Abida, hijo de Madián, mencionado en Génesis y Crónicas. Abidán, príncipe de Benjamín. Abiel, ascendiente del rey Saúl, uno de los 3 valientes de David. Abiezer, descendiente o una familia de Manasés, miembro de la guardia personal de David. Abigail, esposa de Nabal y después de David, madre de Amasa, hecho capitán por Absalón. Abijail, jefe de los descendientes de Merari, la esposa de Abisur, cabeza de la familia de Gad, mujer de Roboam, padre de Esther. Siguiente, Abimael, hijo de Joctán, mencionado en Génesis y Crónicas. El nombre puede que denote una tribu árabe. Algunos especialistas sugieren que alude a una localidad de Arabia. Abimelech. Muchos especialistas creen que el nombre de Abimelech de Gerar en Génesis 20, 21 y 26 es un título real ostentado por reyes filisteos y no un nombre propio. El título del Salmo 34 menciona a Abimelech, donde debe aparecer Aquís, rey de Gat, hijo de Gedeón, que quiso ser rey de Israel y en efecto reinó por 3 años. Siguiente, Abinadab, hombre de Judá, en cuya casa fue colocada el arca. Hermano de David,
hijo de Saúl, asesinado por los filisteos, padre de uno de los gobernadores de Salomón. Siguiente, Abinoam, padre del general Barak. Siguiente, Abiram. Abiram, uno que conspiró contra Moisés y fue destruido, primogénito de Hiel, que murió cuando su padre comenzó a reconstruir Jericó. Siguiente, Abisac. Abisac, bella mujer escogida para servir al viejo David. Esta mujer puede que sea la heroína del Cantar de Salomón, donde simplemente se le llama Sulamita. Siguiente, Abisaí, hijo de Sarbia, hermana de David. Fue uno de los valientes de David. Siguiente, Absalón, padre de Maaca, la mujer de Roboam, llamado Absalón, otra forma de su nombre en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 20-21, y Uriel en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Siguiente, Abisúa, hijo de Finés, descendiente de Aarón, mencionado en Crónicas y Esdras, descendiente de Benjamín, mencionado en Crónicas. Siguiente, Abisur, hijo de Samai, mencionado en el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículos 28-29. Siguiente, Abital, mujer de David. Siguiente, Abitob, descendiente de Benjamín, mencionado en Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. Siguiente, Abiú, hijo de Aarón, muerto junto con su hermano por ofrecer fuego extraño a Dios. Siguiente, Abiud, hijo de Bela, mencionado en primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 3. Hijo de Zorobabel y antecesor de Cristo. Siguiente, Abner, forma abreviada de Abiner, capitán del ejército bajo Saúl. Siguiente, Abram, cuando Abraham tenía 75 años de edad, sin hijos y casado con una mujer estéril. Dios le pidió que dejara su tierra natal y pasara a Canaán, ahora Israel. Como recompensa, Dios le dijo que convertiría a Abraham en una gran nación. Eso nos lo dice en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Como Abraham obedeció, se convirtió en padre del pueblo judío y es reverenciado por judíos, cristianos y musulmanes como el epítome de la fe. Abraham, descendiente de Sem, hijo de Noé, nació y se crió cerca del Golfo Pérsico, en la culturalmente avanzada ciudad de Ur. Este era un sitio donde la mayoría de la gente adoraba ídolos, mientras que Abraham adoraba solo al Señor y confiaba explícitamente en Él. Una vez Dios probó la lealtad de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, quien había nacido cuando Abraham tenía 100 años de edad. Profundamente compungido, pero firmemente leal, Abraham construyó un altar y entonces levantó su cuchillo para matar a Isaac. Un ángel lo detuvo diciendo: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no
no me rehusaste, tu hijo, tu único hijo. Los primeros cristianos vieron este episodio como un anticipo del sacrificio por Dios de Jesús. Los ganados y la familia de Abraham se engrandecieron en Canaán. Sus bisnietos, los hijos de Jacob, dieron lugar a las familias extendidas que llegaron a ser conocidas como las 12 tribus de Israel. Siguiente, Absalón, hijo de David, que trató de usurpar el trono de su padre. Siguiente, Acab, séptimo rey de Israel, fue malvado e idólatra y se casó con una mujer de características semejantes a Jezabel, falso profeta muerto por Nabucodonosor. Siguiente, Acaico, cristiano corintio que visitó a Pablo en Filipos. Siguiente, Acán, hijo de Ezer, uno que robó parte del botín de Jericó y trajo infortunio a su pueblo. Acán fue muerto por ello. Siguiente, Acaz, 11º rey de Judá y ascendiente de Cristo, descendiente de Benjamín. Siguiente, Acbor, padre de un rey de Edom. El padre del que fue enviado a traer a Urías de Egipto. Siguiente, Axa, hija de Caleb, que se casó con su tío Otoniel. Siguiente, Acub, descendiente de David, mencionado en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 24, portero del templo, ascendiente de una familia de porteros, ascendiente de los sirvientes del templo que regresó del exilio, sacerdote que ayudó al pueblo a entender la ley. Siguiente, Ada, una de las 12 esposas de Lamec, una de las esposas de Esaú. Siguiente, Adaía, padre de Gedida, la madre del rey Josías, un levita ascendiente de Asaf, también llamado Ido, sacerdote Adías, uno que se casó con una mujer extranjera, otro que hizo lo mismo, padre de un capitán que ayudó a Joaida. Siguiente, Adaías, hijo de Simei, mencionado en el primer libro de las Crónicas, capítulo 8, versículos 12-21, uno cuyos descendientes residían en Jerusalén, levita, descendiente de Aarón. Siguiente, Adalía, uno de los hijos de Amán, muerto por los judíos. Siguiente, Adán, el primer hombre, su pecado causó que una maldición cayera sobre toda la raza humana. Aparece en la genealogía de Cristo. Siguiente, Adar, hijo de Bela, mencionado en Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 8, versículo 3. Abdel, hijo de Ismael, mencionado en Génesis y Crónicas, en el Génesis capítulo 25, versículo 13, y en el primer libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 29. Siguiente, Adán. Siguiente, Ader, hijo de Bería, mencionado en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 15. Siguiente, Adí, ascendiente de Cristo, Lucas capítulo 3, versículo 28. Siguiente, Adiel, descendiente de Simeón, mencionado en el libro de las Crónicas, el primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 36.
descendientes de Aarón, tesorero del padre de David. Siguiente, Adín, ascendiente de cautivos retornados, uno cuyos descendientes retornaron con Esdras, una familia que firmó el pacto. Siguiente, Adina, capitán de los valientes de David. Siguiente, Adino, jefe de los valientes de David. Algunos lo identifican con Jazobeam, otros lo niegan. Siguiente, Atlai, padre de un supervisor de los rebaños de David. Siguiente, Admata, uno de los 7 príncipes de Persia. Eso lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 14. Siguiente, Adna, uno que tomó una mujer extranjera, sacerdote mencionado en Nehemías. Siguiente, Adnas, capitán que se unió a David en Ziklag. Un capitán jefe de Josafat. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 14. Siguiente, Adán, un hombre que fue incapaz de probar sus antecedentes judíos cuando regresó del exilio. Esto es Adón. Siguiente, Adonías, hijo de David, ejecutado por Salomón por tratar de usurpar el trono. Alguien enviado por Josafat a enseñar la ley. Uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Siguiente, Adoni-Besec, rey de Besec, capturado por Israel. Siguiente, Adonicam, ascendiente de cautivos retornados. Siguiente, Adoniram, siguiente, Adonisec, rey de Jerusalén, derrotado por Josué. Siguiente, Adoram, hijo de Joctán, un descendiente de Noé, posiblemente el nombre denota una tribu árabe. Hijo de Toi, rey de Hamat, fue portador de regalos para David. Se le llama Joram en segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 9, capítulo 8, versículo 9 al 10. Quizás como una forma de honrar al Dios de David. Joram significa que Dios es grande. Oficial encargado de supervisar el trabajo forzado bajo David. Salomón y Roboam se le llama indistintivamente Adoniram, que es mi Señor es exaltado, y Adoram, una contracción del nombre anterior. Siguiente, Adramelech, hijo del rey asirio Sennacherib, quien junto a su hermano mató a su padre. Eso nos lo dice en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 37, y en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 38. Siguiente, Adriel, el nombre con quien se casó Merab, pese a haber sido prometida a David. Siguiente, Afiá, ascendiente de Saúl. Siguiente, Afses, jefe del 18º coro del templo. Siguiente, Agabo, profeta que predijo sufrimientos a Pablo si iba a Jerusalén. Siguiente, Agag, nombre o título de los reyes de Amalek.
no es probablemente un nombre propio. Sin embargo, sí es un nombre propio. Se usa para referirse a dos personas, un rey mencionado por Balaam, un rey perdonado por Saúl, pero que después fue ejecutado por Samuel. Siguiente, Agar, sierva egipcia de Sara, futura madre de Ismael, hijo de Abraham. Siguiente, Age, padre de uno de los valientes de David. Siguiente, Agripa, es Herodes, de Agripa de Herodes. Siguiente, Agur, sabio que escribió Proverbios 30. Ajargel, descendiente de Judá. Ashasbai, padre de uno de los valientes de David. Ahastari, hijo de Asur, incluido entre los descendientes de Judá. Abam, hijo de Abisur de Judá. Ajer, descendiente de Benjamín. Ají, cabeza de una familia de la tribu de Gad. Un hombre de la tribu de Aser. Ahiam, uno de los valientes de David. Siguiente, Ahián, descendiente de Manasés. Ahías, profeta que predijo la dispersión de las 10 tribus, padre de Basa, que conspiró contra Nadab. Hijo de Jaramel, uno de los valientes de David, uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio, uno encargado de los tesoreros del templo, nieto de Finés. Algunos lo identifican con Ahimelech, uno de los escribas de Salomón, descendiente de Benjamín. Siguiente, Ahicam, miembro del grupo enviado a consultar a Hulda, la profetisa. Siguiente, Ahiezer, príncipe de Dan, que ayudó a Moisés a levantar el censo, uno que se unió a David en Siclac. Siguiente, Alihud, padre de una cronista nombrado por David. Siguiente, Ahimaaz, padre de Ahinoam, mujer de Saúl, uno de los funcionarios de Salomón, hijo de Sadoc, quien permaneció fiel a David. Siguiente, Aimán, hijo de Anac, que vivió en Hebrón, portero del templo. Siguiente, Ahimelech, Geteo, amigo de David, sacerdote, hijo de Abiatar. Algunos piensan que estos pasajes han sido intercambiados. En ellos se habla de Ahimelech como hijo de Abiatar en lugar de Abiatar como hijo de Ahimelech. Pero ello parece improbable, especialmente en Primero de Crónicas. Se le llama Ahimelech en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 16. La Septuaginta tiene también Ahimelech aquí, uno de los sacerdotes de Nob, muerto por ayudar a David. Siguiente, Jaimot, descendiente de Coat. Siguiente, Ahinadab, uno de los proveedores reales de Salomón. Siguiente, Ahinoam, mujer del rey Saúl, una mujer de Jezreel que se casó con David. Siguiente, Ahio, hijo de Abinadab, en cuya casa estuvo el arca durante 20 años, descendiente de Benjamín, descendiente de Saúl. Siguiente, Ahira, jefe de la tribu de Neftalí. Siguiente, Ahiram,
descendiente de Benjamín. En Génesis capítulo 46, versículo 21 se le llama Ehi, posiblemente una contracción de Airam, y Ahara en el primer libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 1. Siguiente, Ahisahar, uno de los hijos de Bilham. Siguiente, Ahisamac, uno que ayudó a construir la tienda del tabernáculo de reunión. Siguiente, Ahisar, funcionario de Salomón. Siguiente, Aitob, hijo de Fines, padre de Sadoc, el sumo sacerdote de la misma familia que sirvió en tiempos de Nehemías. Siguiente, Agitofel, verdadero líder de la rebelión de Absalón contra David. Cuando vio que la victoria era imposible, cometió suicidio. Siguiente, Ahiud, príncipe de Aser, miembro de la familia de Ahod, descendiente de Benjamín. Siguiente, Alaí, hija de Sesán, mencionada en el primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo 31, padre de uno de los valientes del rey David. Siguiente, Ahoa, hijo de Bela. Siguiente, Oholiab, uno de los trabajadores que construyó el tabernáculo. Siguiente, Aholibama, mujer de Esaú, jefe de Edom. Siguiente, Ahumai, descendiente de Judá. Siguiente, Ahuzam, hijo de Asur, descendiente de Judá a través de Caleb. Siguiente, Ahuzat, amigo de Abimelech, rey de Filistea. Siguiente, Ajá, hijo de Sibeón, padre de Rispa, concubina de Saúl. Siguiente, Alamet, hijo de Bequer. Siguiente, Alejandro, hijo de Simón, que llevó la cruz de Cristo, pariente de Anás y dirigente en Jerusalén, cristiano defensor de Pablo en medio del tumulto provocado entre los efesios. Converso que cometió apostasía, una persona que le hizo mucho daño a Pablo, quizás una persona que le hizo mucho daño a Pablo. Siguiente, Alemet, descendiente de Jonatán. Siguiente, Alfeo, padre de Leví, padre del apóstol Santiago. Algunos lo identifican con Cleofás o Cleofás. Siguiente, Almodad, hijo de Joctán. Quizás el nombre se refiere a un pueblo árabe que se sentó al sur de Arabia. Siguiente, Alón, jefe de la tribu de Simeón. Siguiente, Alba, jefe edomita, también se le llama Alba. Siguiente, Albán, descendiente de Seir, también se le llama Albán en Génesis capítulo 36, versículo 23. Siguiente, Amal, descendiente de Aser. Siguiente, Amalek, hijo de Elifaz y progenitor de los amalecitas. Siguiente, Amar, primer ministro de Asuero, que se confabuló contra los judíos. Siguiente, Amarías, abuelo de Sadoc, el sumo sacerdote, hijo de Azarías, sumo sacerdote en tiempos de Salomón, descendiente de Coat, sacerdote jefe en el reino de Josafat, señalado para distribuir los diezmos, uno que tomó una mujer extranjera durante el exilio, uno
que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. 1. Cuyos descendientes habitaron en Jerusalén tras el exilio, ascendiente del profeta de Sofonías. Siguiente, Amasa, sobrino de David, que se convirtió en comandante del ejército de Absalón. Uno que se opuso a hacer esclavos entre los judíos cautivos. Siguiente, Amasai, hombre en la genealogía de Coat, capitán que se unió a David en Siclac, sacerdote que ayudó a traer el arca del pacto a Obed-Edom, sacerdote de la familia de Imer. Siguiente, Amasías, jefe militar de Josafat, hijo y sucesor de Joás al trono de Judá, fue muerto en Laquis, hombre de la tribu de Simeón, levita, descendiente de Merari, sacerdote idólatra de Betel, siervo de Salomón, cuyos descendientes, Amí, siervo de Salomón, cuyos descendientes retornaron de la cautividad. Siguiente, Amiel, uno que espió la tierra prometida, padre de Maquir, el amigo de David, portero del tabernáculo en tiempos de David. Siguiente, Aminadab, suegro de Aarón, príncipe de Judá y ascendiente de Cristo. Hijo de Coat, uno que ayudó a traer el arca del pacto de la casa de Obed-Edom. Siguiente, Aminadab, forma griega de Aminadab. Siguiente, Amisabat, uno de los capitanes de David. Siguiente, Amisadai, padre de Ahiezer, capitán de Dan durante el recorrido por el desierto. Siguiente, Amitai, padre del profeta Jonás. Siguiente, Amiud, padre de Elisama, jefe de Efraín, un simonita cuyo hijo ayudó a dividir la tierra prometida. Un Neptalí cuyo hijo ayudó a dividir la tierra prometida, padre de Talmai, rey de Jesur, descendiente de Fares. Siguiente, Abnón, hijo mayor de David, junto a Ahinoam, muerto por Absalón, hijo de Simón de la familia de Caleb. Siguiente, Amoc, sacerdote que retornó a Jerusalén con Zorobabel. Siguiente, Amón, gobernador de Samaria en tiempos de Acab, hijo y sucesor de Manasés al trono de Judá, ascendiente de Cristo. Siguiente, Amós, profeta durante los reinados de Usías y Jeroboam, ascendiente de Cristo. Siguiente, Amós, también padre del profeta Isaías. Amós con Z, padre del profeta Isaías. El primero que dije Amós es con S. Amós con S, profeta durante los reinados de Usías y Jeroboam. Siguiente. Amplías, cristiano romano a quien Pablo le mandó saludos. Siguiente. Amrafel, rey de Sinar, que peleó contra Sodoma. Siguiente, Amram, descendiente de Leví y padre o ascendiente de Aarón, Moisés y Miriam, uno que había tomado una mujer extranjera como esposa. Siguiente, Amsi, levita de la familia de Merari,
ascendiente de los exiliados que retornaron. Siguiente, Ana, madre de una de las mujeres de Esaú. Si es el padre, se trata de Beri el Geteo, hijo de Seir y jefe de la tribu de Edom. Siguiente, Ana, profetiza, la madre de Samuel, profetiza de la tribu de Aser en tiempos de Cristo. Siguiente, Anac, ascendiente de los gigantes anaseos. Siguiente, Anaías, uno que estuvo junto a Esdras mientras se leía la ley, uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Siguiente, Anamín, descendiente de Misraim, posiblemente una tribu egipcia desconocida. Siguiente, Anán, uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Siguiente, Ananí, descendiente de David que vivió tras la cautividad babilónica. Siguiente, Ananías, ascendiente de un exiliado retornado, discípulo que cayó fulminado por tratar de engañar a los apóstoles, discípulo de Damasco que ayudó a Pablo tras recibir una visión, sumo sacerdote de Jerusalén que se opuso a Pablo, padre de Sedequías, compañero de Daniel. Siguiente, Anás, sumo sacerdote de los judíos que primero trató de juzgar a Cristo. Siguiente, Anat, padre del juez Samgar. Siguiente, Anatot, hijo de Bequer, uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Siguiente, Anatotías, hijo de Sasac. Siguiente, Andrés, hermano de Pedro y uno de los 12 apóstoles. Siguiente, Andrónico, pariente de Pablo en Roma, quien el apóstol le manda saludos. Siguiente, Aner, jefe amorreo. Siguiente, Aniam, descendiente de Manasés. Siguiente, Antipas, mártir cristiano de Pérgamo. Siguiente, Anub, descendiente de Judá a través de Caleb. Siguiente, Apaim, hijo de Nadab. Siguiente, Apeles, cristiano romano a quien Pablo le mandó saludos. Siguiente, Apia, cristiana que Pablo menciona cuando le escribe a Filemón. Siguiente, Apolos, judío cristiano poderoso en las escrituras que vino a Éfeso y fue instruido por Aquila y Priscila. Siguiente, Aquila, judío piadoso, esposo de Priscila y amiga de Pablo. Siguiente, Aquim, descendiente de Cristo. Siguiente, Aquis, rey de Gat, al cual acudió David en busca de seguridad. Otro rey de Gat que llevaba el mismo nombre, pero que reinó en tiempos de Salomón. Sin embargo, muchos creen que se trata del mismo rey. Siguiente, Ara, hijo de Jeter, hijo de Ula, miembro de la tribu de Aser, abuelo de la mujer de Tobías, quien se opuso a que Nehemías reconstruyera el templo. Siguiente, Arad, uno de los jefes de Ajalón. Siguiente, Aram, hijo de Sem, probablemente es una referencia al pueblo arameo, hijo de Kemuel, sobrino de Abraham, los arameos o territorio habitado por ellos. Esta voz hebrea se traduce generalmente por Siria o sirios y a veces por Mesopotamia. Descendiente de Aser, ascendiente de Jesucristo, forma griega de Ram. Siguiente, Arán, hijo de Disán, Arauna, Jebuseo, habitante de Jerusalén en tiempo de David.
Siguiente, Arba, padre de los anaseos. Siguiente, Ar, descendiente de Benjamín, hijo de Bela en hijo de Bela en el libro de los Números, capítulo 26, versículo 40, posiblemente el Adar del primer libro de las Crónicas, capítulo 18, versículo 3. Siguiente, Ardón, descendiente de Caleb, mencionado en el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo 18. Siguiente, Areli, uno de los hijos de Gad. Siguiente, Aretas IV, rey de Nabatea, uno de los cuyos funcionarios trató de prender a Pablo. Siguiente, Arfaxad, hijo de Sem y descendiente de Cristo. Posiblemente la referencia es a una familia o pueblo. Se le identifica con la región montañosa situada al norte de Nínive. Siguiente, Argob, conspirador con Peca contra Pecaía. Siguiente, Iradaí, hijo de Amán, muerto por los judíos. Siguiente, Aridata, hijo de Amán, colgado con su padre. Siguiente, Arié, conspirador con Perca contra Percaía. Siguiente, Ariel, uno de los hombres principales despachados por Esdras. Siguiente, Arioc, rey de Eleazar en Asiria, que tomó parte en la expedición contra Sodoma y Gomorra. Capitán de la guardia de Nabucodonosor, enviado a dar muerte a los sabios de Babilonia. Siguiente, Arisaí, hijo de Amán, muerto por los judíos. Siguiente, Aristarco, fiel compañero de Pablo que estuvo a su lado en su tercer viaje misionero. Siguiente, Aristóbulo, cabeza de una familia de Roma, saludada por Pablo. Siguiente, Armoni, hijo de Saúl con Rispa. Siguiente, Arnán, descendiente de David y Zorobabel, fundador de una familia. Siguiente, Arod, hijo de Gad, progenitor de la familia de los aroditas. Siguiente, Arquelao, hijo de Herodes el Grande, quien sucedió a su padre como rey de Idumea, Judea y Samaria. Siguiente, Arquipo, cristiano de Colosas. Siguiente, Arsa, mayordomo del rey Elá de Israel. Siguiente, Artajerjes, rey de Persia en tiempos de Esdras y Nehemías. Siguiente, Artemas, compañero de Pablo en Nicópolis. Siguiente, Asa, tercer rey de Judá y ascendiente de Cristo, padre de Berequías y cabeza de una familia levita. Siguiente, Asael, sobrino de David, que fue muerto por Abner, levita, enviado a enseñar la ley en tiempo del rey Josafat. Levita, encargado de los diezmos y ofrendas en tiempos del rey de Ezequías. Padre de Jonatán, designado para levantar un censo de las esposas extranjeras. Siguiente, Asaf, padre de Joab y canciller de Ezequías. Cantor en tiempos de David, ascendiente de algunos levitas que regresaron del cautiverio, ascendiente de Meselemías, portero del templo, funcionario del rey Artajerjes. Siguiente, Asaía, funcionario del rey Josías. Siguiente, Asaías, descendiente de Simeón, descendiente de Merari, que ayudó a trasladar el arca. Silonita, que regresó del cautiverio, siervo del rey Josías. Siguiente, Azarael, descendiente de Judá a través de Caleb. Siguiente, Azarela, músico, hijo de Asaf, designado para el servicio del templo por David. Se le llama Jezarela en el versículo 14. Siguiente, Asbea, familia de los que trabajaban lino en Betasbea, descendiente de Sela, hijo de Judá. Siguiente, Asbel, hijo de Benjamín.
Siguiente, Asena, jefe de una familia de sirvientes del templo que regresaron del exilio. Siguiente, Asenat, esposa egipcia de José. Siguiente, Asenúa, descendiente de Benjamín. El nombre original fue probablemente Senúa, al cual se le añadió el artículo definido hebreo como prefijo. Siguiente, Aser, octavo hijo de Jacob y la tribu que formó su posteridad. Siguiente, Asiel, descendiente de Simeón. Siguiente, Asíncrito, cristiano de Roma, saludado por Pablo. Siguiente, Asir, hijo de Coré, descendiente de Salomón, descendiente de Coré. Siguiente, Askenaz, hijo o los descendientes de Gomer. Siguiente, Asnapar o Asnapar, uno que trajo gente de Susa y Elam a Samaria. Antes se creía que era Esarhadón, pero ahora se considera que se trataba de Asurbanipal, rey de Asiria e hijo de Esarhadón. Siguiente, Áspata, hijo de Amán, muerto por los judíos. Siguiente, Aspenas, jefe de los eunucos de Nabucodonosor. Siguiente, que estaba a cargo de los cautivos de Judá. Siguiente, Asriel, descendiente de Manasés. Siguiente, Asuero, rey de Persia con el que se casó Esther. Los historiadores lo conocen como Jerjes, el padre de Darío de Media, otro nombre de Cambesis, rey de Persia. Siguiente, Asupim o Supim, es una palabra que se debe traducirse en el libro de Nehemías capítulo 12 versículo 25 como casa o depósito de provisiones, tal cual ocurre en el primer libro de las Crónicas capítulo 26 versículo 15 para Obed Edom, la puerta sur, y a sus hijos la casa de las provisiones del templo. Siguiente, Asur, hijo de Sem, posiblemente se refiere al pueblo de Asiria, hijo de Jezrón y cabeza de los habitantes de Tecoa. Siguiente, Asbat, descendiente de Aser. Siguiente, Ataí, descendiente de Jeramel, guerrero que se unió a David en Siclac, hijo del rey Roboam. Siguiente, Ataís, habitante de Jerusalén en tiempo de Nehemías. Siguiente, Atalía, hija de Acab y Jezabel. Siguiente, Atalías, descendiente de Benjamín, padre de Jesías, exiliado que retornó del cautiverio. Siguiente, Atara, mujer de Jeramel. Siguiente, Ater, padre de una familia que regresó del exilio, padre de una familia de porteros del templo, firmante del pacto de Nehemías. Siguiente, Atlai, uno de los que se casaron con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras. Siguiente, Augusto César, nombre imperial de Octavio, sobrino de Julio César, que llegó a ser emperador romano. Cristo nació durante su reinado. Siguiente, Augusto, título de los emperadores romanos. En este sentido se usa en Hechos capítulo 25, versículo 21, 25, 27, 1. Pues el emperador Augusto había muerto muchos años atrás. Siguiente, Asai, sacerdote de la familia de Imer. Siguiente, Asalía, padre de escriba Safán, padre del escriba Safán. Siguiente, Asán, padre del Paltiel, jefe de la tribu de Isaacar. Siguiente, Asanías, padre de uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Siguiente, Azarael, sacerdote en tiempo de Nehemías. Siguiente, Azarael, con doble E, guerrero que unió a David en Siclac, músico entre los judíos. Emán, jefe de Dan, bajo David.
uno de los que se casaron con mujeres extranjeras en tiempos de Esdras, padre de Amasai. Siguiente, Azarías, hijo de sacerdote Sadoc, jefe de gobernadores bajo el rey Salomón, rey de Judá. Usías, hijo de Etam, descendiente de Jeramel, hijo de Aimás, sacerdote, nieto de Aimás, hijo de Hilcías y descendiente de Esdras, ascendiente de Gemán. Usías, profeta en tiempos del rey Asa, nombre de dos hijos del rey Josafat, nombre de dos oficiales del ejército que ayudaron al sacerdote Joaida, sumo sacerdote en tiempos del rey Usías, jefe de Efraín en tiempo del rey Acaz, nombre de dos levitas en tiempo del rey Ezequías, sumo sacerdote en tiempo del rey Ezequías, ascendiente de Esdras, habitante de Jerusalén en tiempo de Nehemías, uno que regresó del exilio con Zorobabel, levita, que ayudó a Esdras, firmante del pacto de Nehemías, príncipe de Judá en tiempo de Nehemías, enemigo del profeta Jeremías, compañero de Daniel. Siguiente, Asas, descendiente de Rubén. Segundo, Asasías, músico en el templo bajo David, padre de Oseas, mayordomo del templo bajo Ezequías. Siguiente, Azbuc, padre de un hombre llamado Nehemías. Siguiente, Asel, descendiente del rey Saúl. Siguiente, Asgat, uno cuyos descendientes regresaron del exilio con Zorobabel, uno que volvió a Jerusalén con Esdras, uno que firmó el nuevo pacto con Dios tras el exilio. Ya para finalizar, Asiel, músico en tiempos de David. Siguiente, Asisa, uno de los que se casaron con mujeres extranjeras en tiempo de Esdras. Siguiente, Asmavet, uno de los 30 valientes de David, descendiente del rey Saúl, padre de Jesiel y Pelet, tesorero del rey David. Siguiente, Azor, ascendiente de Jesucristo. Siguiente, Azricam, descendiente de Zorobabel, descendiente del rey Saúl, descendiente de Semaías. Siguiente, mayordomo del rey Acaz. Siguiente, Asriel, jefe de Manasés, padre de Jerimot, jefe de Neftalí en tiempos de David, padre de Seraías, oficial enviado a capturar al escribiente Baruch y al profeta Jeremías. Siguiente, Azuba, madre del rey Josafat, mujer de Caleb. Y ya finalmente, Asur, firmante del pacto de Nehemías, padre de Ananías, padre de Hazanías. Estos son los nombres con la letra A de los personajes de la Biblia. Así es de que fue muy larguísima los nombres, pero una enseñanza más. Es muchísimo, pero simplemente es para escuchar y nada más tener el conocimiento de tenerlo a la mano para cuando uno quiera poner a escuchar, poner atención, escuchar despacio. No tiene que ser todo, porque es muchísimo, pero ahí está. Lo importante es que está la enseñanza, el compartir de los nombres de los personajes con la letra A.
de la Biblia. Así de que sin más, pues que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, mucho aprendizaje, pero el que quiera aprender, ahí está. Pues que Dios me los bendiga, Dios me los acompañe, buenas noches y los espero en el próximo video y que sigamos aprendiendo todos en la escuelita del Señor por el día de hoy, noche de hoy, misión cumplida una vez más. Entonces nos miraremos en el próximo video. Buenas noches. Gracias por su atención. Adiós.